Muy bien, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Prendes el audio ahí para saludar, pues, cabrón. Hola, profe. Buena, 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 ¿cómo estamos? Hola, ¿Cómo hola, está hola, la- profe. Hola, hola, hola. Chiquillos, tenemos hartas sorpresitas para hoy día. Hartas sorpresitas, ¿ya? Así que necesito verificar si todos tienen audio, ¿ya? Porque hoy día necesito que ustedes participen por una sencilla razón. Vamos a aquí a grabar un poquito. Ah, ya está grabando ya esto, ya. Está grabando, sí, sí, está grabando. Sí, ya. Voy a poner en pausa así para volver a grabar. A ver. Ya queda. Pausa de grabación. Ya. Ahí reanudamos. Bien, chiquillos, hoy día tenemos la visita de alguien. ¿Ya? Hoy día alguien nos va a acompañar a la otra hora, a las 11:30. Nos van a acompañar en nuestra clase, nos va a acompañar una amiga mía. ¿Ya? Vamos a hacer esto no, casi. Vamos a trabajar con una entrevista especializada, pero alguien que tiene un conocimiento especializado, ¿ya? Y que nos va a hablar un poquito más sobre algunas cosas importantes para ustedes, con respecto a las dimensiones psicológicas de la pandemia, sobre algunas cosas que a mí me parecen interesantes que sepan y están en línea con lo que hablamos la última vez, ¿ya? Vamos a recordar, como primera instancia, sí, cuál va a ser el producto de esto, cuál es el objetivo que tenemos planteado, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a recordar un poquito de lo que es la entrevista especializada, ¿ya? Cristian, está en Temuco usted. Saludos, saludos, saludos. Trate de conectarse nomás, ahí vamos a estar pendientes. ¿Bien? Vamos a recordar lo de la entrevista especializada y de aquí tiene que salir un pequeño producto, ¿ya? Ese producto es un resumen de esta entrevista que ustedes los van a preparar. Y ya vamos a ver cómo se hace esto. ¿Bien? Veamos acá. Vamos revisando. Vamos a aprovechar de saludar. A ver, está Vicente, está José también, está Cristian Romo, está Bastián Morales, está José también, está Carolina y está Ilan. Está Natalia también, Fernando, Antonia. Está Javiera también, está Michelle también. Bien, vamos a revisar nuestro objetivo entonces. Creo que hay alguien por ahí que está abierto el audio. Por favor, que lo cierre para la explicación y ya nomás vamos ¿cómo se llama? A interactuar un poco más. A ver, Cristian parece que está. Vamos a solicitar que el audio. Eco. Ya. Bien, chiquillos, hablen, no solamente el chat, porque hoy día necesito que nosotros elaboremos algunas preguntas. Ya, veamos acá. Bien, dice nuestra actividad de clase, dice elaborar un resumen de una entrevista especializada, trabajan a partir de un modelaje de escritura, comparten sus conclusiones sobre el procesamiento de la información. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ocupar esto para ir marcando. Acá, elaborar un resumen. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Primero tenemos que ver cuál va a ser nuestra entrevista. ¿Ya? Dicen los indicadores, utilizan la lectura y la escritura entre pares para aprender sobre un tema, crean textos aplicando diversas estrategias de procesamiento de información, construyen textos que evidencian el conocimiento de un tema específico. Dice, entrevista especializada, vamos a recordar un poquito qué es lo que es esto. Dice, la entrevista es una técnica cualitativa de recogida de datos, con la cual el investigador, denominado entrevistador, pretende obtener una información relevante del sujeto entrevistado de manera directa. Consiste en un proceso de comunicación realizado normalmente por dos personas, el entrevistador y el entrevistado, aunque pueden aplicarse a más de dos, entrevista grupal. La entrevista suele ser una conversación formal, a través de la cual el investigador es quien toma la iniciativa, ya que es él quien realiza las preguntas en todo momento. Sin embargo, el protagonista es el entrevistado. Muy bien, acá tenemos entonces la entrevista, donde ustedes tienen que saber que las preguntas son centrales. Y además es una técnica cualitativa. Vamos a recordar qué es lo que es esto.
Recuerden que los elementos cualitativos tienen que ver con el significado, tienen que ver con las palabras. Esos son nuestros datos. En la otro tipo de investigación, la investigación cuantitativa, son los datos los que son centrales. Pero acá, en una investigación cualitativa, son los significados los que son centrales. Palabras claves entonces, tenemos técnica cualitativa, lenguaje formal y experiencia directa. Entonces tenemos que a través de una entrevista, tenemos una experiencia directa con un entrevistado. Y nuestro objeto de estudio, ¿ya? Nuestros datos que son centrales para la investigación, son los significados que se le atribuyen a ciertos fenómenos. Eso es muy importante. Tipos de entrevistas. Ustedes ya saben más o menos esto. Lo vimos, recuerdo que lo vimos con Fernando también y con Dylan, que les hizo un par de preguntas. Dice tipo de entrevista, entrevista estructurada o planificada, dos, entrevista semiestructurada o semilibre, y entrevista no estructurada o libre. Estas, bajo la dependencia, por ejemplo, que la entrevista estructurada está totalmente planificada y las respuestas son más bien cerradas. En la segunda, en la semiestructurada, hay una serie de proposiciones, ya de propuestas de preguntas, donde el entrevistado puede tener un grado libre o no eh, de resolución. Y en el número 3, la entrevista no estructurada, ahí ya tenemos un conocimiento mucho más extenso del investigador y por ende también tenemos la libertad del entrevistado que puede hablar muchas cosas, ¿ya? Que dependen de su expertise. Bien, vamos a lanzar entonces la primera pregunta. Veamos quién tiene bueno el audio. Dylan, ¿tiene bueno el audio? ¿Usted? Dylan. ¿Aló? Aló, buenos días, Dylan. Buenos días. Ya, Dylan, mira, escucha bien la pregunta. Nosotros tenemos que esperar que llegue la psicóloga a mostrarnos algunas cosas, ¿ya? Recuerda que hoy día es un día muy especial que vamos a invitar a una psicóloga a que nos hable sobre algunas cosas de salud mental. Pero yo les dije, escúchame bien lo que estoy diciendo, que vamos a preparar un poco la entrevista. En base a eso, ¿qué tipo de entrevista crees que le vamos a hacer? ¿Una entrevista planificada totalmente, una semiestructurada para proponer algunos temas, o una entrevista libre donde ella hable lo que quiera? Entrevista libre. ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo, si tiene un conocimiento especializado, nosotros tenemos que informarnos un poco del conocimiento que tiene ella. Pero no te llama, pero por ejemplo, supongamos que ella nos quiere hablar de la salud mental, supongamos en las personas geriátricas, en los ancianitos, ¿ya? Tema muy interesante por lo demás, pero ustedes no lo son. ¿No les gustaría saber un poquito más sobre lo que le pasa en la adolescencia? ¿Qué te parece eso? ¿Mm? ¿Podríamos nosotros llevar la Sí, conversación también. o no? Sí, ¿Sí? Pero para eso tendríamos que preparar entonces un poquito de preguntas, ¿o no? ¿Te parece lógico? así es. Claro, entonces podríamos cambiar de una semiestructurada, entonces, o sea, una libre a una. ¿A qué tipo de entrevista? Semiestructurada. Muy bien, esa es la que vamos a hacer. Gracias, Dylan. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, una entrevista semiestructurada. Vamos a proponer algunos temas, ¿ya? Y que nuestra psicóloga, se dé el tiempo también de responder, pero siempre en los parámetros que nosotros estamos proponiendo, ¿ya? A mí me interesa mucho que ustedes sepan que preparar las preguntas es muy importante para la organización de una entrevista. Preparación de la entrevista especializada. Vamos, sigamos leyendo. Momentos de desarrollo, ¿ya? Dice, determinar los objetivos de la entrevista. Vamos anotando en el cuaderno, determinar los objetivos de la entrevista. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer antes de que sean las 11:30. Vamos a determinar entonces los objetivos de nuestra entrevista. El investigador deberá documentarse sobre diferentes referentes teóricos oportunos para la investigación. Ya, yo sé que ustedes están haciendo psicología con el profe Raico, me parece. ¿Ya? Así que hay algunos temas, hay algunos referentes teóricos que ustedes pueden seguir. Dos, identificar a las personas que van a ser entrevistadas, que ya vamos a también elaborar una pregunta sobre eso. Se debe concretar un perfil personal, el cual se ocupa el sujeto dentro del contexto y la información que se requiere obtener de él.
3, formular las preguntas y secuenciarlas. Se debe poner especial atención en la terminología y en el vocabulario que se utiliza. 4, preparar las preguntas y secuenciarlas. ¿Ya? 4, en cuanto a las preguntas, deben estar contextualizadas, evitar ambigüedades, confusiones o dobles sentidos. Según el interés del investigador, se realizarán preguntas abiertas, aquellas que no sugieren una respuesta específica, ¿ya? O cerradas, aquellas que obligan al entrevistado a responder con un sí o un no. Bien, nosotros no esperamos que las respuestas sean sí y no, ¿no? Porque por supuesto que eso no tiene mucha información, pero vamos a hacer sí preguntas que sean abiertas para que nos pueda mostrar el conocimiento específico que nosotros estamos buscando, ¿ya? Preparación del guión. Una buena estructuración de las preguntas generará un guión adecuado que ayudará al entrevistador tanto en la toma de información como en el tratamiento estadístico de la misma, ¿ya? Lo que yo deseo es que ustedes logren empoderarse de una pregunta y ustedes van a ser los que van a hacer la entrevista, ¿ya? Yo, por supuesto que me voy a quedar un poquito más apartado y me gustaría que ustedes pregunten las cosas que les gustaría saber. Ya vamos a ver cuál es el perfil de la persona que vamos a entrevistar. No deben conducir a una respuesta determinada y es conveniente separarlas en dos partes. La primera consta de preguntas abiertas y más generales que ayudan al entrevistado a situarse en la temática y familiarizarse con la situación de la entrevista. La segunda consistirá en ir poco a poco concretando los temas o los aspectos claves a tratar para obtener más información sobre el entrevistado. En este caso, como es una actividad inicial, vamos a usar este tipo de preguntas, ¿ya? Preguntas que logren que nuestra entrevistada se sitúe en las temáticas que nosotros queremos abordar, ¿ya? Y que se pueda sentir más amena en esta pequeña entrevista que el curso de lectura y escritura especializada va a realizar a las 11:30, ¿ya? Tenemos media hora todavía para hacerlo. Problemáticas psicológicas en tiempos de pandemia, ¿ya? Este es el título de nuestra entrevista. Problemas psicológicos en tiempos de pandemia. Dice, la actividad de hoy centraremos la entrevista con la psicóloga Erika López, especialista en sexualidad humana y terapia sexual, psicóloga perito particular y coordinadora de la rebelión del cuerpo, cuarta región. ¿Ya? Este es nuestra entrevistada. Estas son sus características, ¿ya? Bien, comencemos a trabajar enseguida. Chiquillos, por favor, con cuaderno en mano y vamos trabajando. Dice, ¿cuáles serán nuestros objetivos con la entrevistada? ¿Qué les gustaría a ustedes aprender, saber? Tenemos acá una experta en sexualidad, una experta también en terapia, también en peritajes también. Así que yo me gustaría saber qué les gustaría preguntarle a ustedes, cuál sería el objetivo. ¿Mm? ¿Cuál podría ser? A ver, veamos el chat. ¿Qué dice el chat? ¿Pueden escribir en el chat también? Ya, podría ser. Podría ser. ¿Cómo podría formularlo Natalia en una pregunta? Perdón, en un objetivo, porque estamos viendo objetivos por ahora. Objetivo. Para formular un objetivo, Natalia, tienes que ocupar un verbo, ¿ya? Por ejemplo, aprender, conocer, analizar, así como los verbos que ocupamos acá en la escuela. ¿Cuál podría ser? Carolina, Vicente, ustedes también pueden participar. Fernando, ¿cuál podría ser nuestro objetivo? Ya, hay que ponerlo así mediante el verbo infinitivo que se llama. Podría ser nuestro objetivo sería aprender sobre la sexualidad en adolescentes en tiempos de pandemia. Podríamos poner aprender sobre el desarrollo sexual en el adolescente. O sea, pero sobre la sexualidad. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Me gusta, me gusta. ¿Hay alguno más que podría poner otro objetivo, chiquillos, de los que están acá? Antonia, Denise, pueden también trabajar en el chat, chiquillos. Tenemos poquito tiempo, así que tenemos que plantear rápidamente los objetivos. ¿Qué más podríamos aprender de la psicóloga que nos viene a
a ayudar con la entrevista, chiquillos? ¿Alguna objeción, chiquillos, por ahí? Bien, vamos a pasar a la otra parte. Dice, de acuerdo a la información de nuestra entrevistada, ¿qué elementos de su formación profesional le gustaría preguntar? Ahora tenemos elementos de su formación profesional. Ustedes también recuerden que están a puertas también de elegir una carrera profesional. Sería bueno que también le preguntaran sobre aquello. ¿Qué les gustaría saber, chiquillos, sobre la formación de esta persona? Dice, ¿qué influencias, dice Dylan en el chat, tienen las redes sociales en la constante comparación a través de edad? A ver, no entiendo. ¿Qué influencias tienen las redes sociales y la constante comparación a través de ellas en nuestro estilo de vida? Ah, ya, a ver, vamos a ponerlo sí en el contexto. Ya, podríamos poner sexualidad e imagen de sí mismo en las redes sociales. Eso podríamos ponerlo en cuanto al objetivo. ¿Qué más dice Natalia? A ver, ¿cómo llegó a la conclusión de que esta sería su carrera soñada? ¿Ya? Desarrollo de la carrera. De su carrera. Ya, por la elección. Ah, ya, ya, ya. Ya, a ver. Más allá de alguna sexualidad en temas de organismo. Ya, vamos a preguntar eso también. Eso también. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, bueno, también lo vamos a, claro, hablar sobre la imagen personal también, sobre ustedes, sobre lo que dijo Dylan también sobre las redes sociales. Y también sobre por qué los temas de sexualidad son importantes. ¿Ya? Vamos a seguir con las otras preguntas. Dice formular preguntas de acuerdo a la especialidad, terminología y vocabulario específico. ¿Ya? Acá nosotros tenemos también que recordar que nuestro contexto ya es el contexto de la pandemia. En la pandemia hay varias cosas que son importantes volver a revisar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿les gustaría a ustedes saber la diferencia entre trastorno y estado psicológico, por ejemplo? Con respecto a estos temas de la ansiedad, el, por ejemplo, la irritabilidad que se puede sentir en la pandemia. ¿Mm? A ver, Vicente, Bastián, ¿tienen algo más que aportar, chiquillos? ¿Qué más les gustaría a ustedes saber? ¿Mm? Hay algunos términos y vocabulario psicológico que ustedes ya manejan, que ya lo han estado viendo en las otras clases y me gustaría que ustedes también pudieran aportar. ¿Mm? ¿Cómo se han sentido ustedes también con el encierro? Eso es re importante, poder, ¿cómo se llama? Determinarlo. ¿Sí? Ahí hay un audio que se va a aprender, a ver. ¿Aló? A ver. Ya, claro, enfermedades comunes producto del encierro. Claro, la ansiedad también, la depresión, los trastornos alimenticios también. Claro, ansiedad, el estrés también. ¿Sí? Con eso nos vamos a quedar, ¿ya? Podría ser con esto de la importancia del desarrollo social, sexual. También puede ser, a ver, claro, claro, el estrés producto del encierro. ¿Qué más podría ser? A ver. Ta, 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 ta. Mm, esto es claro, el hecho de no asimilarnos muy bien también tiene que ver con una cierta eh, estar un poco irritados también. Ya, a todos nos tiene un poquito preocupados esta situación, pero podemos nosotros a través del conocimiento específico ya darles un poquito de cabida y darle un poquito más de comprensión. Muy bien Natalia, y vamos a formular bien las preguntas. Dice 4, determinar el contexto de nuestra entrevista.
¿Qué contexto acompañarán nuestras preguntas? Bueno, eso es muy fácil. ¿Qué contexto tenemos nosotros ahora? A ver, Fernando está por ahí. ¿Sí? A ver, dice. Claro, claro, es la pandemia, obviamente, obviamente. Y estamos encerrados y sobre todo ustedes, adolescentes, ¿ya? Es muy importante que sepan cuáles son las consecuencias de estar encerrados. ¿Mm? A mí por lo menos me preocupa harto porque son las instancias de socialización básicas en el colegio, también con los grupos de pares también, ya que a ustedes les permite, bueno, esto es lo que yo sé a través del saber pedagógico, pero también les permite a ustedes desarrollarse psicológicamente con sus pares. Y la ausencia de eso es muy complicado, es muy complicado. Vamos a ver cuáles son las consecuencias también con esta entrevista, ¿ya? Muy bien, ya tenemos algo de material aportado por Natalia, por Dylan también, ¿ya? Chiquillos, recuerden que esto también se va a derivar a un trabajo. Recuerden que la promoción, y con esto lamentablemente voy a tener que aludir a esto, ya que la promoción este año no va a ser automática. Ustedes no van a pasar de curso automáticamente. Si yo no veo que ustedes participan, ¿cómo los puedo evaluar? Ya el problema no es mío, José, sí, sí, ponga esa carita nomás. El problema no es mío, yo estoy haciendo todos los esfuerzos posibles. Le estoy trayendo a una persona que para mí es muy importante y no quiero pasar vergüenza. ¿Mm? Me gustaría que ustedes hicieran las preguntas. No sé si me explico bien. Ustedes tienen que demostrar que saben, que están aprendiendo. ¿Mm? Yo sé que ustedes están haciendo también los cursos de psicología. Yo pensaba que podíamos avanzar un poquito más en ese sentido. ¿Mm? Pero bueno, vamos a avanzar como podemos. Dice escribir preguntas para luego elaborar su resumen. Sacar el cuaderno y apuntar las preguntas. ¿Ya? Vamos a apuntar entonces las preguntas. Vamos a recoger entonces lo que nos dijo Natalia, lo que nos dijo Dylan también, que son los más interesados en esto. Ya, Natalia, ¿tienes audio tú? Natalia. Sí. Ya, Natalia, necesito que tú hagas las preguntas con Dylan, que son los que más participaron. ¿Tienes un cuadernito por ahí? Sí. Ya. Dylan, ya, ya. Dylan, ¿tienes un cuadernito tú también? ¿Puedes abrir el audio, Dylan? Sí, sí, tengo un cuaderno acá. Ya. Vamos a trabajar entonces nuestra entrevista. Vamos a trabajarlo por lo menos nosotros los tres. Ya. ¿Pueden escribir ahí objetivo en su cuaderno? Ya. Ya. Objetivo. Ya, entonces, de acuerdo a lo que hablamos, dice eh, aprender sobre la sexualidad. Aprender sobre la sexualidad. ¿Mm? Oh, profe, me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué me está hablando mi mamá? Sí. Estamos anotando el objetivo de nuestra entrevista. Dice, aprender sobre sexualidad, Ya. ¿ya? De adolescentes en tiempos de pandemia. Podríamos agregarle ahí, aprender sobre problemáticas de la sexualidad de adolescentes en tiempos de pandemia. Para hacerlo un poquito más específico. ¿Ya? ¿Aprender de sexualidad? Sí, eso es lo que vamos a aprender. Pero es enfocado en ustedes, ¿ya? Y sobre todo en nuestro contexto, que es el contexto que nos convoca ahora de la pandemia. Listo. Ya. Dice, veamos la pauta, dice, de acuerdo con, ya, vamos entonces a saludar, por supuesto, vamos a determinar el objetivo. Y Natalia, Dígame. ya, a ti te correspondería la segunda pregunta. La segunda pregunta que tú formulaste era, eh, eh, ¿por qué eligió la carrera? ¿Por qué eligió su carrera?
podríamos formularlo. A ver, ¿por qué elegiste tu carrera y por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es importante, sobre todo en los tiempos de la pandemia? Ya. ¿Ya? ¿La anotaste? ¿Sí? Sí. Ya, excelente. Vamos a seguir trabajando. Vamos con, a ver, a ver, a ver, a ver. Dylan, ¿está por ahí? Dylan. Sí, sí, acá Ya, estoy. Dylan, tú vas entonces a presentar más o menos el objetivo y después va a venir Natalia con la pregunta sobre su formación, sobre por qué eligió la carrera. Y la tercera pregunta sería, eh, ¿qué tiene que ver la imagen de sí mismo? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la imagen de sí mismo? ¿Qué tiene que ver la imagen de sí mismo? Por medio de las redes sociales. ¿Qué tiene que ver entonces la imagen de sí mismo por medio de las redes sociales? En el contexto de la pandemia. Ya. Natalia, ¿está por ahí usted? Sí. Ya, Natalia. Vamos a formular la otra pregunta que tú me decías. Eh, ¿Cuáles enfermedades, vamos anotando ahí en su cuadernito, cuáles enfermedades se derivan del contexto del encierro? ¿Cuáles enfermedades se derivan del contexto del encierro en los y las adolescentes? Ya. ¿Ya? Ahí me gustaría que pusieras ahí como palabras claves abajo, ¿ya? Eh, irritabilidad, irritabilidad, ansiedad también, ansiedad, eh, socialización, socialización, y también búsqueda de pareja. Profe, también se me estaba ocurriendo otra Sí, sí, sí. que es relacionada también con lo que había puesto antes, ¿Ya? que es, por ejemplo, algunos síntomas que uno puede presentar que no los deriva como si fuera, por ejemplo, algún trastorno, Ajá. o que requieran ayuda médica. Por ejemplo, en temas de ansiedad, lo más común es como la sensación de mareo o el querer rascarse, pero algunas veces eso no se deriva a una ansiedad y es como que lo dejan pasar y al final es como una bola que va creciendo y creciendo y Ah, creciendo. ya, 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 sí, sí. Podríamos formularlo como otra pregunta, Natalia, ¿ya? Respecto entonces, escriban ahí, abajo de esta, respecto a los síntomas, los síntomas, ¿ya? De la ansiedad, los síntomas de la ansiedad, ¿cómo podríamos, respecto a los síntomas de la ansiedad, cómo podríamos diferenciar entre un trastorno, entre un trastorno, cómo podríamos diferenciar entre un trastorno y un estado psicológico? Ya. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, nos quedan unos minutos más. Necesito que hagamos una recopilación entre Natalia y Dylan, que van a ser las personas que van a hacer esta entrevista. ¿Ya? Así que mucha atención. A ver,
Dylan, ¿está por ahí? Dylan, ¿está por ahí? ¿Se encuentra Sí, por acá ahí? estoy, profe. Ya. ¿Está escribiendo las preguntas? Ah, ya. Sí, tenemos que hacer una recopilación. Una recopilación. Ya. Dylan, ¿cuál va a ser nuestro objetivo entonces de investigación? Aprender sobre la sexualidad de los adolescentes en tiempos de cuarentena. Ya, muy bien. Después vamos a hacer la segunda pregunta que tiene que ver con la expertise de nuestra entrevistada. Natalia, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué eligió esa carrera y por qué cree que es importante en tiempos de pandemia? Excelente. Vamos después con la tercera que está a cargo de Dylan. Dylan, ¿cuál es? ¿Qué tienen que ver la imagen de sí mismo por medio de las redes sociales en contexto de la pandemia? Ya, en contexto de la pandemia. Muy bien. Y Natalia, tú tienes la tercera y la cuarta. ¿Cuál era? Sí. La tercera es, ¿cuáles enfermedades se derivan del contexto del encierro en los en los y las adolescentes? Ya, Y ahí se toma palabras claves de irritabilidad, ansiedad, socialización, búsqueda de pareja. Y después, respecto a los síntomas de la ansiedad, ¿cómo podríamos diferenciar entre un trastorno y un estado psicológico? ya. Muy bien. Y a ver, José también se quiere sumar. José, ¿tienes el audio abierto? Ah, sí, sí, sí. Ya, hola José, buenos días. Dice, podríamos reformular un poquito esto. Está muy bien. Eh, escribe por favor en tu cuaderno, Ya. ¿ya? El desarrollo, el desarrollo, Ya. ¿sí? El desarrollo. El desarrollo sexual es clave. El desarrollo sexual es clave a nuestra edad, a nuestra edad. Ya. ¿Cómo este encierro, pregunta, cómo este encierro Ya. puede afectarnos en el futuro? Por favor, no vayan a perder la pregunta. No, no, ¿Ya? no, no. Ya, José, entonces a ti te quedaría la pregunta número 6. ¿Cuál era? ¿Me la puedes Ya. repetir? El desarrollo sexual es clave de nuestra edad. Ujú. ¿Cómo este encierro puede afectarnos en el futuro? Claro, eso es muy importante. ¿Ya? Eso también tiene que ver con el cambio a través de los años, pero como tenemos que contextualizar, me parece que eso es muy importante. A ver, Michelle dice, profe, ¿se puede preguntar cómo va afectando el hecho de vivir o pasar tiempo con personas familiares que son más perseguidos con el tema? Ya. Eh, Michelle, eso lo vamos a responder con respecto a cómo diferenciar entre un síntoma y un trastorno. Eh, a ver, Michelle, ¿usted tiene audio? ¿Tendrá audio por ahí? Michelle, ¿tendrá audio? Michelle, por ahí, ¿no? A ver, Michelle, inténtalo, nos quedan 2 minutos. A ver, no sé si Oh, funciona. Michelle, estamos por escuchar tu voz, sí, funciona, sí funciona. Ah, Hola, Michelle, buenos días. buenos días, profe. Ya, Michelle, me gustaría que tú hicieras una pregunta final, Ah, ¿ya? bueno, no me queda otra. Ya. Sí. La pregunta final, por ejemplo, podría ser, ¿qué consejos nos podría dar? ¿Mm? También estaba pensando en esa pregunta recién, pero no sabía Ya, cómo no se hacer. preocupe, no se preocupe. ¿Tiene cuaderno y lápiz a mano? Sí. Ya, entonces escribamos eso. ¿Qué consejo final nos podrías dar? ¿Qué consejo final nos podrías dar para tener una mejor salud mental en estos días? Profe, ¿cómo estamos ordenados? Ya me enredé ya. A Yo ver, tengo la pregunta 2, 3, 4. Sí. sí, a ver, Natalia, ¿usted ya escribió todo ya? Sí, lo tengo listo y lo estoy enumerando, pero ya no sé Ya. en qué va. Sí, enumérelo, ya, y yo te voy a decir el orden. ¿Tú puedes escribirlo también? Ya. Ya. Entonces, primero va Dylan. ¿Ya? Dylan, Ya, pero ¿cómo? que yo te voy a presentar y tú nos vas a leer el objetivo. Ya, los ¿Ya? objetivos. Ya, los objetivos, muy bien. Después viene Natalia, después viene Dylan, después viene Natalia con la 4 y la 5, después viene José con la 6 y después cierra entonces Michelle. Ya.
¿Ya? Ya, Pero, chiquillos. profe, por ejemplo, si nosotros preguntamos algo y queremos intervenir en la respuesta que nos está dando, no se puede. Sí, sí se puede, sí es un diálogo, de todas formas, es un diálogo. Y de todas Ya. formas, también después de Michelle, vamos a dejar el micrófono abierto si quieren preguntar algo más, ¿ya? Chiquillos, nos queda un minuto, así que nos vamos a despedir, vamos a dejar de transmitir, yo me voy a poner en contacto con la psicóloga,